las hicieron acreedoras a un certificado, las patentizaron, como dicen, como personas que son profesionales en el área de la comunicación. Pero independientemente de esto, en el tema que yo escucho es que dicen que hay que tener la parte de integridad cuando tú contratas a una persona. Nosotros, y en el curso dicen, creo que es Marilyn, la que nosotros nos ha pasado de todo, y es verdad. Y una de las cosas, por ejemplo, de que nosotros en los años 90 nosotros tuvimos unas compañías de teléfonos celulares. ¿Qué pasa en esas compañías de teléfonos celulares? Tienes que tener la garantía de que las personas que están trabajando contigo son verdaderamente personas que van a saber manejar la información. Y déjame decirte por qué. Porque a nosotros en aquellos tiempos verificábamos el crédito de la persona. Nos daban Social Security, fecha de nacimiento, licencia de conducir, la dirección donde vivía, los récords de esta persona, para poderle procesar que le pudieran dar un teléfono. Y aquella información se veía que el departamento de los que estaban trabajando con nosotros chequeaban esa información, tenían esa información. Entonces hay que tener mucha cautela. Yo recuerdo que en una ocasión tuvimos un tipo de problema con un personal que en aquel entonces estaba trabajando con nosotros y automáticamente cuando identificamos que la persona estaba haciendo cosas ilícitas dentro de la compañía, pues automáticamente a ese grupo de personas denunciamos, hicimos una denuncia a la policía, trajimos a la policía, vimos cuáles eran los récords que estas personas habían tocado y quiénes eran partícipes y dijimos, bueno, esta persona que se llama fulanita de tal tiene estos récords que nos puede hacer fraude y le puede hacer fraude. Y nosotros nos hacemos responsables de lo que está pasando con estas personas que trabajaron con nosotros, pero fueron sensibles en la parte de los datos que se manejaban. Yo creo que es responsabilidad de parte de la clínica y de parte de las compañías que contratan este tipo de personal. Nosotros en aquel entonces que nos movíamos en esa área, pues automáticamente pusimos, imagínate que nosotros en un momento determinado en nuestra base de datos teníamos alrededor de 36,000 números de personas que habían estado trabajando que habían procesado algún teléfono celular en nuestra compañía. Y creo y traigo a colación porque las personas que le pueden hacer fraude. Claro. Y entonces hay que tener un cuidado extremadamente grande. Hoy por hoy hay pueden hacerte fraude de muchas maneras. Y creo que es negligencia hasta cierto punto de parte de la empresa. Pero creo que al final de todo estamos funcionando de una manera correcta, Wendy. Y creo que las compañías tienen que funcionar de una manera correcta en la contratación del personal, Wendy. No, y lo más triste, Giovanni, que aquí tengo en las notas de que esta personas se aprovecharon de las vulnerabilidades de esta persona de la tercera edad, donde justamente también le hicieron firmar un documento. Una de estas personas es notario público en el estado de la Florida y le hicieron firmar un documento donde esa persona estaba vendiendo su casa y que le estaba autorizando a la otra a venderla. Imagínate, tiene cerca de 2 millones, estaba valorada la casa y la persona de la tercera edad 3 décadas dueño de esa propiedad. Pero imagínate que no solamente termina en eso, sino de cómo la confianza que esa persona, como dices tú, le da al empleado que está tomando los datos personales y que luego es el esquema de fraude es completo y que la persona va a perder absolutamente todo simplemente por el error o no es el error, el querer aprovecharse de la vulnerabilidad de esa persona de la tercera edad. Sí, yo creo que estos temas, Wendy, son temas de picking se extiende porque aquí hay una cantidad. En Miami, imagínate, Ujú. en el estado de la Florida, es el punto clave. Como la cuna, pues.
Imagínate tú que ayer estaba viendo yo en la noticia, donde una persona puede ser cubano, puede ser colombiano, puede ser nicaragüense. Pero en este caso, este era cubano. Llegó, tiene 2 meses de haber llegado y andaba haciendo fraude con las tarjetas de crédito. Ah, sí, lo escuché, Y entonces, correcto. imagínate tú pero no solo porque sea cubano, estamos hablando de que cualquier nacionalidad. Da la casualidad que este es cubano, que cayó en las redes y que es cubano, y esta persona ya con 2 meses ya está preso. O sea, hay que tener un cuidado, y eso, de alguna de las maneras que yo creo que hasta cierto punto, la llegada del inmigrante. Imagínate tú que todos los seres humanos nos quejamos. Nos quejamos porque si estás entrando por la frontera, que no, que está entrando mucha gente por la frontera y que deben de cuidar la frontera. Nos quejamos si entras por el aeropuerto, que no, porque nos quejamos si entra con un paro humanitario. Nos quejamos, por ejemplo, de ahora de las personas que fueron pedidas hace 8 o 9 años y todavía no han entrado, y el gobierno va a hacer una invitación. Que eso vamos a hablar ahora, correcto. Entonces, hay tantas maneras de entrar a este país. Y al final yo creo que la correcta es la del parol. Que una persona que entre se paraliza. Imagínate tú que yo que estoy en el corazón de Hialeah, donde tú escuchas y dices, bueno, yo llegué con el parol humanitario, ya tengo Social Security, ya tengo permiso de trabajo, ya estoy bien, pero el problema es que yo no puedo pedir ayuda porque vine con el parol y no quiero perjudicar a la persona. Quiere decir que le pegaron un frenón a lo de la parte de el Medicaid, le pusieron un frenón a la parte de la ayuda, porque si piden ayuda, corren el riesgo que la persona que los esté patrocinando tenga que correr con un riesgo más grande si hace esta persona algo. Pero al final te das cuenta que vale la pena porque las personas que están viniendo, tú te haces responsable de esa persona. Claro. Quiere decir que este delincuente que entró, que está bajo está en prisión en este momento, que solo tiene 2 meses de haber llegado, ¿quién lo patrocinó? O si no lo patrocinaron, si entró de esa forma, quiere decir que lo que está viniendo es una cosa terrible si entra por la frontera. Yo creo que todos estos detalles van mejorando hasta cierto punto cómo es que está entrando la persona. Pero también te quiero contar, Giovanni, que hay recursos